Listo, buenas noches. Nos encontramos hoy aquí para presentar el último capítulo de lo que hace relación al gobierno corporativo. Hoy vamos a ver roles del gobierno corporativo y otros aspectos. Les vamos a generar un video. Después del video tenemos una sesión también de preguntas y respuestas. Espero pues que sea de todo su agrado, ya culminando con este tema de gobierno corporativo y para el siguiente jueves continuamos con la parte de procesos, cumplimiento de procesos, la va a direccionar Marcos Ortegón. Entonces, Marquitos, te doy el permiso para que ya compartas el video, por favor. Me avisan si escuchan, ¿ok? Bueno, adelante. Bueno, ahí va. Bien, Diego, Philip, muchas gracias. Y escuchan, ¿no? Sí, está en voz baja, pero se escucha. Estamos en la cuarta sesión de todo este proceso de capacitación. Está muy bajito, Ahora, Marquitos. no, Como ahora ustedes quedó mejor. saben, hoy estamos ya culminando nuestra última sesión de gobierno corporativo. Entonces, Compartiendo el les sonido. recuerdo que ya vimos en las sesiones pasadas, vimos todo el tema relacionado con las generalidades del gobierno corporativo y estuvimos viendo todo el tema de principios. Entonces, hoy vamos a continuar ya con la parte final de este tema de gobierno corporativo. ¿Me Entonces, escuchan bien? vamos a Sí, está hablar bien. de los roles de los diferentes ámbitos del gobierno corporativo. Y para comenzar, pues vamos a recordar cómo está constituido el gobierno corporativo. Entonces hablábamos de abajo hacia arriba. El, el tercer en el escalón, digámoslo así, del gobierno corporativo es el ámbito de administración, que es el equipo gerencial, y es el que llamamos gerencia o donde se realiza directamente la gestión. Entonces aquí tenemos al gerente general. La segunda instancia es el ámbito de dirección, que es donde realmente se realiza la parte de gobierno y es lo que hemos denominado ámbito de dirección o la junta directiva o una instancia equivalente a la junta directiva. Y el primer escalón es el ámbito de propiedad, donde se realiza todo el proceso de supervisión y rendición de cuentas y está conformado por los miembros fundadores, en el caso de INASAL. Si es una empresa, pues serían los socios o los accionistas. Entonces ya recordando, tenemos el ámbito de propiedad, el ámbito de dirección y el ámbito de administración. Entonces vamos a mirar en qué consiste las funciones y responsabilidades de cada uno de estos ámbitos, porque es muy importante que esté bien definido en nuestras organizaciones para, como decimos coloquialmente, no pisarnos las mangueras entre bomberos. Entonces, cada función y cada responsabilidad debe quedar claramente y muy bien definida para que no haya o exista lugar a algún tipo de confusión o de duplicación de trabajos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar entonces con el ámbito de propiedad. El ámbito de propiedad es el máximo órgano social donde los propietarios o asociados ejercen sus derechos políticos y protegen sus intereses y los de la organización. Entonces, son los dueños. Aquí definitivamente ellos decidieron constituir una entidad sin ánimo de lucro, con un objeto social, un propósito organizacional, y de ahí en adelante han decidido establecer su gobierno corporativo, ¿cierto? Pero ellos ya tienen, digamos que claridad con base en ese objetivo o en ese objeto social hacia dónde quieren o enfocan sus objetivos para lograr esos resultados. Bien. Sus responsabilidades deben estar claramente establecidas y reguladas en un documento público y accesible para todos, como por ejemplo la página web de la empresa. Más allá de decir las responsabilidades del órgano corporativo o el ámbito de propiedad, son estas, es enfocar esas
cuál es el compromiso que tienen los miembros fundadores con sus partes interesadas y con base en su objeto social. Entonces, la idea es que eso sea, digamos, que ese compromiso esté en algún punto, en algún sitio. Entonces pongo aquí de ejemplo la página web de la empresa. Entonces la gente entra a la página web y en uno de sus páginas, digámoslo así, dentro de la página web, en una de sus secciones, aparece cuál es realmente el objeto social, el propósito organizacional, sus partes interesadas y cuál es realmente la misión que tiene la entidad para cumplir con ese propósito organizacional. Entonces, digamos que ese es un ejemplo. Entonces, del ámbito de propiedad, nosotros decíamos que es el máximo órgano social. Es una instancia fundamental, definitivamente, pues son los propietarios, no hay nada que hacer, son las personas que han unido sus esfuerzos, conocimientos, su sentido social para crear esta entidad sin ánimo de lucro. Entonces, pues es vital porque aquí nace absolutamente y se desprende absolutamente todo lo que hacia abajo debe venir, sobre todo pensando en cumplir con ese propósito organizacional. Entonces le permite a los propietarios o miembros fundadores ejercer sus derechos de manera efectiva. Obviamente al institucionalizar la entidad sin ánimo de lucro, pues ya adquirieron unos derechos y pues finalmente es lo que se trata en esta parte de cumplir. Entonces, ¿qué funciones o qué responsabilidades deberían tener los propietarios de esta entidad sin ánimo de lucro? El primero, establecer reglas específicas. Y esas reglas específicas nos deben permitir acordar algunas políticas con respecto a los derechos que tienen las personas que asisten al ámbito de propiedad y la forma de ejercer esos derechos en la entidad sin ánimo de lucro. Otro aspecto es el tema de toma de decisiones, que es fundamental en el gobierno corporativo. Entonces, con respecto a esta toma de decisiones, hay que definir cuáles son las instancias o qué instancias van a tomar o cómo es ese grado de toma de decisiones. Se debe establecer un protocolo donde se deben definir las responsabilidades, hasta dónde cada ámbito va a tener esa autonomía de tomar decisiones y también, obviamente, de responder por sus actos, es decir, de asumir las consecuencias de esa toma de decisiones. Entonces, cada ámbito debe tener enmarcado hasta dónde llegan sus funciones en cuanto a este tema de toma de decisiones. ¿Para qué es lo que se busca? Que no se centralicen en un solo sitio, en un solo ámbito. Entonces, que todo tenga que escalar a un determinado ámbito, ¿no? Cada ámbito va a tener la autonomía y la potestad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones, pero eso facilita el normal funcionamiento del gobierno corporativo. Y propiamente unas funciones que deben estar establecidas en los estatutos, digamos, de manera general, y ya de manera particular las podemos desglosar mucho más detallado, pues para que los estatutos no queden voluminosos, pero en los estatutos debe estar el cuerpo o la estructura base de las funciones que corresponden a este máximo órgano social, que en otros aspectos, o perdón, si lo hablamos de un nombre conocido, este sería la Asamblea General de miembros fundadores, la Asamblea General de la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, deben quedar definidos, deben quedar de manera clara y expresa las funciones de este máximo órgano social. Entonces, vamos a mirar rápidamente esas funciones. Entonces, una de las funciones del ámbito de propiedad es designar a los miembros de la junta directiva o su instancia equivalente. Entonces, aquí ya hay unas características para poder seleccionar este equipo de trabajo, que las vamos a ver más adelante.
Otra función es definir mecanismos para la designación de los miembros de junta directiva. Entonces debemos tener como un proceso o un procedimiento o alguna información detallada de cómo, cuáles son los pasos, cuáles son las condiciones para poder nombrar a la junta directiva. Debe estar a través de políticas, debe estar a través de procedimientos, como lo estaba mencionando. ¿Qué se debe evitar sustancialmente en este proceso? Comprometer la estabilidad organizacional. Entonces, y sobre todo cuando estamos en procesos de transición con respecto a este tema de dirección. Entonces, hay unas condiciones, digámoslo así, y unos parámetros que lo vamos a ver cuando corresponda para poder definir este tema de la junta directiva. Pero digamos que a grosso modo deben quedar establecidos esos mecanismos. Hay que establecer el estándar de remuneración. Normalmente la junta directiva no recibe un salario, recibe honorarios por sus aportes y por reunirse periódicamente. Periódicamente estamos hablando de una reunión mensual, trimestral, bimensual, una obligatoria al año. Eso lo definimos en la en este órgano o en este ámbito de propiedad. Recuerden que el máximo órgano es la Asamblea General, que está aquí inmerso, y este sí se debe reunir, como lo dicen los estatutos, obligatoriamente una vez al año y extraordinariamente cuando se necesite. En el caso de la Junta Directiva, ya el ámbito de propiedad debe definir con qué periodicidad para poder revisar cuál es el funcionamiento de la organización y pues que se estén cumpliendo los objetivos que se han trazado desde esta instancia. El ámbito de propiedad tiene digamos que una función vital, que es decidir si hay lugar a ello. Recuerden que aquí, por ser una entidad sin ánimo de lucro, no hay utilidades, o sea, hay excedentes, y esos excedentes deben reinvertirse en el propio negocio. Entonces, en la propia entidad. Entonces, ¿qué debe hacer el ámbito de propiedad? Definitivamente, cuando se presenten excedentes, deben destinar esos excedentes a los diferentes proyectos, si es del caso, o dentro de la misma entidad sin ánimo de lucro donde se requiera. Ellos le dan, o este ámbito de propiedad le da el direccionamiento para mirar o enfocar hacia dónde debemos o dónde se deben entregar esos excedentes para reinvertirlos dentro de la misma entidad sin ánimo de lucro. También son los encargados de aprobar las modificaciones del objeto social de la organización. Si la organización tiene un objeto social definido en el momento de la constitución y hay que ampliarlo, por ejemplo, caso personal, nosotros arrancamos como una fundación cuyo objeto social estaba relacionado con proporcionar procesos de formación para el trabajo a comunidades, digamos que vulnerables o a población vulnerable. Pero cuando entramos en este proceso con Kuru Corporation, nosotros ampliamos el objeto social. Entonces nos reunimos la Asamblea General, o sea, los miembros fundadores, y estuvimos trabajando en la modificación del objeto social para ampliarlo y llevarlo a proyectos sociales humanitarios. Entonces, los proyectos sociales humanitarios incluyen, entre otras cosas, la formación para el trabajo y toda la serie de elementos que comprende cada uno de los proyectos: seguridad alimentaria, empleabilidad, etcétera, etcétera. Entonces decidimos ampliarlo, hicimos las modificaciones estatutarias y solicitamos ante la Cámara de Comercio ese cambio estatutario. Incluso nosotros cambiamos de fundación a corporación, entonces aprovechamos un solo paquete para hacer esa modificación y pues pagar lo que corresponda por la modificación. Y pues bueno, digamos que es una responsabilidad del ámbito de propiedad. Designar cuando aplica el revisor fiscal o auditor externo. Recuerden que el ámbito de propiedad tiene una serie de asesores
Entonces es fundamental designar a ese revisor fiscal, preferiblemente que sea, como les digo, externo, y toda la parte de auditoría externa dentro del proceso que en la próxima sesión. Aprobar operaciones corporativas y comerciales si tiene la entidad sin ánimo de lucro, que son importantes para el crecimiento, en este caso para la obtención de los recursos necesarios que requiere la entidad sin ánimo de lucro para poder cumplir con su objeto social. Entonces, dentro de todos esos procesos puede estar la venta de activos estratégicos que tenga la entidad sin ánimo de lucro o adquirir activos, ¿cierto?, que se requieren para la operación de la entidad u otras decisiones trascendentales para la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, el ámbito de propiedad se encarga de hacer ese tipo de aprobaciones. También aprobar la participación de los administradores en actos donde existan conflictos de intereses. Recuerden que hay que evaluar muy bien y evitar que se presenten conflictos de intereses en la operación de la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, hay mecanismos para poder detectar este tipo de situaciones que deben ser reportados una vez salga la política de conflicto de intereses. Se da, digamos, el espacio para que las personas que crean de acuerdo con ese documento puedan entrar en un conflicto de intereses por alguna situación que esté enumerada en esa política, pues debe reportarla inmediatamente, pues para que, digamos, la organización estudie el caso y tome las determinaciones que correspondan para evitar que hacia adelante se sigan presentando, o muchas veces se autoriza de acuerdo con el tipo de situación que se presente, pero ya es de conocimiento de la organización, que es parte de los procesos de transparencia que hay que cumplir. Pero sí es importante identificar esos temas relacionados con conflictos de intereses. De igual manera, aprobar la política de operaciones con partes interesadas. Entonces hay que establecer los mecanismos para hacer una gestión con nuestras partes interesadas, también evitar conflictos de intereses y que la posición de la empresa siempre se proteja. En este caso, de la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, hay que cuidar, obviamente, que la entidad no se vea afectada por alguna situación con alguna parte interesada. Bien, eso con respecto a las funciones. ¿Qué no debe hacer el ámbito de propiedad? Y esto hay que tenerlo muy claro. Yo les hacía a ustedes la mención que cuando uno es un grupo pequeño, 4 o 5 miembros y no somos más, pues nosotros hacemos de todo. Somos toderos, somos gerentes toderos. Entonces, y si nos toca limpiar, organizar, hacer el tinto, llevar papeles, ir al banco, lo que sea, de acuerdo con las funciones y las situaciones que se presenten, en la medida que la organización vaya adquiriendo una responsabilidad, supongamos, en el momento en que sean aprobados proyectos que que nosotros hayamos presentado y se dio la feliz oportunidad de tener proyectos y tenemos una estructura organizacional ya voluminosa para atender esos requerimientos, aquí viene un tema que es muy importante y es el siguiente. El ámbito de propiedad o los dueños no deben administrar, es decir, intervenir en la administración o en la ejecución del día a día de la organización. Entonces, nosotros para eso tenemos un tercer ámbito, que lo vamos a ver, que es el ámbito de administración o el ámbito donde está el gerente general o director general de la institución. Entonces, él debe tener libertad. Precisamente para eso le estamos dando una responsabilidad y él debe tener la libertad, su toma de decisiones, sus análisis, hacer lo que corresponda para cumplir, obviamente dentro de los lineamientos y directrices que se ha dado en este primer ámbito, que se cumplan, pero darle el margen de maniobra al gerente general para que no tenga problema. Entonces, el peor de los asuntos es que el ámbito de propiedad esté metido en el día a día de la entidad sin ánimo de lucro. Para ello, se establecen otros mecanismos. Entonces, para eso tenemos indicadores, tenemos informes, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de hacer reuniones de seguimiento con los otros ámbitos del gobierno corporativo para entender cómo van las cosas y entender
por qué nos está yendo bien o por qué no estamos cumpliendo, cuáles son las causas y cuáles son las acciones y los tiempos que se han establecido para poder medir el impacto de esas nuevas acciones. Entonces, ese es un mecanismo. Pero el peor error es ir y meterse en el día a día de la organización a tomar decisiones y a brincarse al gerente general, porque entonces no tiene sentido tener otros ámbitos del gobierno corporativo si vamos a actuar de esa manera. Entonces es muy importante este aspecto y por eso lo resalto. ¿Qué no debe hacer? Favorecer intereses personales a costa de la organización. Entonces, temas personales sean asumidos como si fueran de la organización por parte del ámbito de propiedad y empezar a hacer cosas, tomar decisiones, establecer algún tipo de relación a nombre propio donde me vea individualmente premiado o favorecido, pero a costa de la organización. ¿Qué puede pasar? Que la organización puede perder valor y dejar de ser sostenible en el tiempo. Normalmente estamos hablando de temas de recursos importantes que pueden perder la organización y finalmente toca cerrar. Entonces, de igual manera, no puede favorecer intereses personales. Por eso tenemos un área de cumplimiento y eso pues lo vamos a tocar más adelante. Otro aspecto, pedir resultados a corto plazo. Entonces, en este ámbito se define un plan estratégico. En este ámbito se definen las directrices de funcionamiento a largo plazo. Por eso hablamos de la misión, 5 años, cada año se hace el plan estratégico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay establecidas unas políticas de estrategia. Entonces, no pidamos resultados a corto plazo de algo que sabemos se va a dar en un tiempo mayor. Para eso está el proceso de seguimiento a través de los resultados, indicadores y metas que hayamos establecido. Entonces se pueden hacer reuniones periódicas, mensuales, para entender cómo va la organización y si vamos de acuerdo con esos objetivos. Y este está muy relacionado con el primero, intervenir en los problemas del día a día y que se vaya el miembro fundador allá a meterse en el... No, puede aportar en el momento o en el caso en que le soliciten un aporte, un apoyo o alguna duda, alguna inquietud que pueda ayudarles a solucionar algún problema, pero eso es responsabilidad de otro ámbito del gobierno corporativo. Entonces, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a afectar la proyección de la organización, el desarrollo empresarial de la entidad sin ánimo de lucro y sobre todo, y es un punto importante, la credibilidad de quienes están directamente administrando el negocio, es decir, el gerente general o la junta directiva, ¿cierto? Entonces, no puede involucrarse de esa forma los miembros fundadores dentro de la entidad sin ánimo de lucro. Bien, eso con respecto a los propietarios. Ahora nos vamos al segundo ámbito, recuerden, en el triangulito o en la pirámide, viene la segunda instancia que es el ámbito de dirección. Entonces, es el máximo órgano de administración de la entidad sin ánimo de lucro. Puede estar conformado por algunos de los socios que se eligen en la Asamblea General, el órgano máximo, ¿cierto? O por terceros externos a la empresa. Se sugiere que sea en su, digamos que es vital que tenga gente externa a la compañía que nos permita como direccionar muy bien a la entidad sin el vicio de estar dentro, sino que con la experiencia que tienen estas personas pueden guiar y orientar a la organización hacia un horizonte determinado de acuerdo con su conocimiento y los análisis que se han hecho del entorno. Entonces es muy importante este aspecto. ¿Qué características tiene una junta directiva? Pues es un ámbito formal de gobierno donde se promueven espacios para el direccionamiento estratégico de la organización y orientar al equipo gerencial. Recuerden que debajo de la junta directiva, en esa pirámide, está el ámbito de administración y que es encabeza el gerente y debajo del gerente está todo su equipo gerencial. Entonces, es una manera también de orientar ese equipo gerencial y mediar entre el ámbito de administración
y el ámbito de propiedad. Entonces, como está en la mitad, es la carnecita del sándwich, pues son los que se encargan de hacer esa mediación para que se aclaren o se manejen o fluya mucho más rápida la comunicación y se puedan tomar las acciones que se requieran. De igual manera, ellos promueven, digamos que la Junta Directiva promueve espacios para la toma de decisiones, ¿cierto? Con el fin de ¿qué? De guiar a la empresa, a la parte de administración de la entidad sin ánimo de lucro y sobre todo prever los riesgos que se pueden llegar a presentar previa identificación de estos riesgos. ¿De qué depende la conformación de una junta directiva? Pues de las necesidades de profesionalización de la organización. Digamos que ya es una decisión de ustedes los que son propietarios y deciden constituir una entidad sin ánimo de lucro, el establecer o no una junta directiva. Entonces, digamos que cuál fue nuestra situación personal. Nosotros, siendo 4 personas, dijimos, pues no nos vamos a poner a tener otro organismo, sencillamente por ahora no vamos a tener junta directiva, tenemos el ámbito de propietarios y vamos a tener al ámbito de administración, que es el que va a ser encargado, va a estar encargado de realmente hacer la gestión en la entidad sin ánimo de lucro. Pensando esto, por lo menos en la etapa de formulación y ejecución de los proyectos. Probablemente, y en la medida en que se vayan dando las cosas y vayamos viendo realidades, ¿cierto? Muy probablemente antes de entrar en la operación de esos proyectos, ya una vez formulados, aprobados e implementados, y vayamos ya a arrancar, a iniciar operación, muy probablemente una de las decisiones sea tener una junta directiva. ¿Por qué? Porque ya tendríamos una entidad con una cantidad de colaboradores, porque no son solo los de la formulación, sino que ya tenemos unos organigramas de acuerdo con los diferentes tipos de proyectos que posiblemente nos van a implicar tener más personas y ya tendríamos unos proyectos trabajando, operando, entonces ya empieza a cambiar un poco el rumbo de la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, muy probablemente, dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo, si tenemos un proyecto agroindustrial, pues tener dentro de los miembros de la junta directiva un personaje que conozca muy bien el tema y que permita orientar a la organización para tomar las mejores decisiones en el camino de la parte agroindustrial. Y así con los otros tipos de proyectos, tener personas idóneas que nos puedan orientar al respecto. La complejidad y etapa de su modelo de negocios o objeto social. Entonces, nosotros, al conformar la junta directiva, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta dónde nos movemos, qué tipo de proyecto, acabo de poner el ejemplo, qué tan complejos son los proyectos. Entonces, busco personas idóneas que tengan el perfil para que asuman y nos guíen en ese sector complejo o en el modelo de negocio que tenga, en este caso, el modelo de negocio social, digámoslo así, como el modelo social que tenga la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, orientar las actividades con base en un asesor externo que conforma la junta directiva que tiene conocimiento de ese mercado, entre comillas, o de ese sector. La estructura de tener un adecuado balance entre ¿qué? Entre conocimientos y experiencia. O sea, ni muchas personas teóricas o personas que tengan un alto conocimiento teórico y no tengan experiencia, como el tener experiencia, que es súper válido, pero también tener conocimiento sobre lo que se está tratando. Entonces, eso debe facilitar, uno, el cumplimiento de los requisitos de la organización para este tipo de personas. Entonces, debe haber ya un perfil establecido eh, con base en lo que cada organización ha diseñado y contemplado. Entonces, un perfil y con base en ese perfil hacer digamos que el proceso de selección de las personas que podrían integrar la junta directiva. Y también hay que mirar los grupos de interés. Entonces, dependiendo también de los grupos de interés, podemos
seleccionar o buscar la persona idónea para ese tipo de sector. El número de miembros debe establecerse de acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada organización. Para juntas directivas va a depender mucho el tamaño de la entidad sin ánimo de lucro. Entonces hay como unas par de normas o de recomendaciones que también las vamos a ver. Lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, cosas como debe ser número impar, obvio. ¿Por qué? Porque pues se tomarán decisiones y la idea es que siempre haya la posibilidad de tener mayoría. Entonces, si es un número impar, pues no va a haber la posibilidad de empate. Entonces, eso pues, lo sabemos. Para organizaciones pequeñas, mínimo 3 miembros conformarla o se debe tener en la junta directiva. Para organizaciones grandes, entre 5 y 9 miembros, dependiendo del sector al cual está vinculada la organización. La evolución y el nivel de sofisticación que tenga la empresa o la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, eso también nos debe permitir entender un poco cuántos miembros debemos tener. Se debe tener en cuenta la madurez como organización. Si estamos comenzando, pues como les decía yo, es preferible en determinado momento solamente trabajar 2 ámbitos de los 3 de gobierno corporativo y en la medida en que la organización adquiera experiencia, ya tenga un tiempo de operación, es importante pues ya pensar un poco en cómo se organiza el gobierno corporativo. Importante. La estructura de propiedad de la compañía, cómo está conformada en el ámbito de propiedad y qué implicaciones operativas se pueden llegar a presentar y qué equipo gerencial pues debe asumir esas responsabilidades. Bien, algunas funciones del ámbito de dirección o de la junta directiva, pues la asignación, evaluación y remoción del gerente general, presidente, como se quiera llamar, director general, de acuerdo con unos lineamientos que ya están establecidos por el ámbito de propiedad. La definición, aprobación y seguimiento de un plan estratégico para la empresa. Entonces, aquí es el órgano encargado de trabajar en la realización del plan estratégico. Obviamente, pues debe haber retroalimentación y alguna participación del ámbito de propiedad, pero los directamente responsables de todo este manejo de planeación estratégica, pues está a cargo del ámbito de dirección o junta directiva. El desarrollo de una cultura ética y de innovación al interior de la compañía, fundamental. Recuerden que todo este proceso parte de transparencia, de un código de ética, pues es importante generar a través de ese código de ética o esa transparencia, pues un comportamiento que se vuelva habitual. Y la única manera es convertirlo en una cultura. Es estar reforzando día a día para que una vez las personas adquieran ese buen hábito, pues ya fluya solo. Pero pues es un proceso de generación de cultura que exige un compromiso pues, duro por parte de este ámbito del gobierno corporativo. La definición y seguimiento periódico a los objetivos de gestión y a los presupuestos financieros anuales. Entonces, debe haber un presupuesto financiero que se debe cumplir estrictamente, ¿cierto? Debe haber un presupuesto, los ingresos de la entidad sin ánimo de lucro a través de donaciones, ¿cierto? Y pues estar monitoreando los objetivos de gestión que se hayan definido en el plan estratégico para compararlos con la meta y ver cómo vamos. La aprobación de inversiones o desinversiones, pueden pasar las dos cosas, bien sea materiales o estratégicas. Se debe analizar cuál va a ser el impacto de esta aprobación o desaprobación sobre la estrategia y sobre la operación de la organización. También la aprobación de una estrategia de relacionamiento y del plan de comunicaciones con los distintos grupos de interés de la compañía. ¿Por qué? Porque esto es parte del proceso de tener la reputación empresarial que tanto hemos hablado, y en la medida en que seamos reconocidos honrados por tener o cumplir con lo que establecimos, por apoyar
con los compromisos que hemos hecho con las comunidades, etcétera, etcétera, pues eso genera una reputación organizacional que hay que irla cultivando, que vaya creciendo, pero como les decía yo la sesión pasada, es muy fácil cometer un error y que esa reputación se vaya al suelo. Y levántela, levántela, es bien complejo. La administración de riesgos de sucesión del equipo gerencial. Es importante tener claridad cómo son los procesos de sucesión dentro de la organización, comenzando por el ámbito de propiedad de ahí para abajo. Entonces debe existir un plan de sucesión en la entidad sin ánimo de lucro, de tal forma que sepamos, reitero, el gobierno corporativo, cómo se van a dar esos temas. Es importante que sea muy inteligente la manera de cómo se está entrenando a las personas que entran dentro de este plan de sucesión, sin que genere ningún tipo de sospecha ni les alimente el ego, y que en lugar de buscar un mejoramiento para la organización, resultemos generando un problema, porque pues obviamente muchas personas su ego los lleva a, en el momento que son tenidos en cuenta para algo, de mirar por encima del hombro y de generar algún tipo de, de, de mal laboral que puede llegar a afectar a la organización, obviamente. Debe aprobar y supervisar el mapa de riesgos, hacerle seguimiento periódico a los riesgos que ya han sido identificados, de tal forma que mitiguemos o minimicemos los efectos que determinado riesgo pudiera llegar a tener como impacto en la entidad sin ánimo de lucro. Entonces es importante estar monitoreando también el tema de los riesgos. Otro aspecto fundamental es que es el partner de todo el tema de cumplimiento de los asesores externos, y si tenemos control interno dentro de la empresa, pues igual, porque finalmente para nosotros como gobierno corporativo, las personas que formen o estén o sean o formen parte del gobierno corporativo, pues finalmente deben tener claridad de todo este proceso de transparencia, control interno, que nada se salga, que todo esté fluyendo adecuadamente para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Entonces es importante tener a esos aliados y solicitarles auditorías y revisiones periódicamente para que con el informe nos dé la tranquilidad y entendamos cómo está funcionando la entidad sin ánimo de lucro. Y otra función, monitorear el desempeño del gerente. En otras palabras, la junta directiva es el jefe del gerente. Entonces, ya hay que apoyarlo. ¿Y apoyarlo para qué? Para que logre los objetivos de la organización. Porque es que hay que responderle a los propietarios sobre lo que pues, ya se proyectado en los planes estratégicos y el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, se recomienda a los miembros de la junta directiva no coadministrar. Entonces, ya hablamos de los propietarios que no estén coadministrando. Pasa igual con la junta directiva. No debe coadministrar ni involucrarse directamente en el día a día de la organización. Para eso tenemos un gerente. Entonces, el gerente es el que se encarga de canalizar absolutamente todo lo que corresponde a la entidad sin ánimo de lucro. ¿Bien? Bueno. Y viene el tercer ámbito, que es el ámbito de administración. Entonces, pues es la administración inmediata. Es la persona que ejecuta todas las directrices dadas por la junta directiva o por la asamblea general de miembros fundadores. Entonces, finalmente una de sus gestiones principales es aplicar lineamientos estratégicos que ya se han definido, directrices para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Además, realiza control y seguimiento permanente al equipo de trabajo y debe estar monitoreando la situación financiera de la organización. En el caso de INASAL, pues debe estar viendo el buen uso de los recursos que han sido recibidos como donación, ¿cierto? Porque es que además debemos rendir cuentas y por aras de la transparencia, pues a las personas que hacen donaciones hay que contarles por dónde va su dinero, qué se está haciendo con el dinero que aportó. Entonces es parte de estos procesos, entonces hay que estar permanentemente haciendo seguimiento e informando cómo va el desempeño de cada uno de los ítems sobre los cuales hay un tema financiero de por medio, donaciones
y que la gente sienta que efectivamente su dinero ha sido utilizado o cualquier otro recurso de la manera correcta y siendo coherentes con la parte corporativa de la organización. El ámbito de administración tiene como cabeza visible al gerente general. Entonces, él es el jefe de los empleados y tiene la última palabra sobre ellos. Obviamente tiene un equipo gerencial con el cual están administrando los diferentes recursos humanos que hay en la organización. Entonces, pues, todo está en cabeza del gerente o director general de la entidad sin ánimo de lucro. Una vez al año, el órgano de dirección debe generar una retroalimentación al gerente. Entonces, debe haber reuniones de retroalimentación, pero se le va a decir, mire, Pepito Pérez, su trabajo o usted es una persona y hay que destacar las fortalezas primero que todo. Y si hay alguna situación por mejorar, pues hay que informársela y decírsela y decirle, mire, hemos detectado o hemos notado o los resultados en este aspecto no están dando, entonces nos gustaría entender qué es lo que está pasando, etcétera, 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 lo cual va a permitir conocer por parte de este ámbito o el ámbito de dirección, entender cómo es o qué perfil, cuál es el conocimiento y cuál es el desempeño del gerente o director general de la entidad sin ánimo de lucro y qué tipo de liderazgo o si realmente tenemos un líder montado ahí o no. Entonces hay que medirlo. La calidad de lo que está haciendo, ¿cierto? El cumplimiento de indicadores, los indicadores aparecen por todos lados, que es la única manera de poder monitorear. Claro, hay que ir, hay que mirar, pero los indicadores, si están bien diseñados y manejamos la metodología del semáforo, pues no vamos a tener ningún inconveniente y ya sabemos de, nomás con mirar si los resultados están siendo buenos o no tanto. Y qué tanto está el nivel de alineación de toda la organización con la estrategia y la visión de la junta directiva. Recuerden que es fundamental, saliéndome un poquitico de este tema, pero es fundamental que lo que se establezca en la visión, en el plan estratégico y la visión hacia dónde queremos llegar en 5 años, qué queremos ser en 5 años, pues que todo el mundo esté alineado, porque la organización puede querer, pero resulta que los únicos comprometidos son ellos y los trabajadores no, están en otro cuento. Entonces hay que alinear absolutamente todo entre el gobierno corporativo y el resto de la empresa, de tal forma que podamos medir ese nivel de alineación. Generar adecuadas sinergias entre la parte de dirección y el equipo gerencial, ¿cierto? Entonces es importante que se haga a través de los objetivos que se han definido, el propósito organizacional, la cultura corporativa y la planeación estratégica. Son vitales. Esos son elementos que hemos conversado con algún grado de detalle de cada uno de ellos y es importante que todo esté alineado con base en esto y que todos pensemos exactamente lo mismo de acuerdo con lo que está establecido por el gobierno corporativo. Entonces, eso obliga a que las entidades sin ánimo de lucro tengan las herramientas necesarias para poder acomodarse o ajustarse o adaptarse a las necesidades del entorno empresarial. Es un entorno empresarial que está cambiando, un entorno social, un entorno político, o sea, hay una serie de circunstancias que están afectando hoy en día a las entidades sin ánimo de lucro, entonces es importante tener la capacidad de contar con esas herramientas que nos permitan hacer las evaluaciones o anticiparnos a las consecuencias o a las situaciones que se van presentando y tomar acciones para que no exista ninguna desviación con base a lo que estaba estipulado desde el comienzo. Entonces es importante este aspecto desde el punto de vista de este ámbito de administración. ¿Qué funciones? Presentar informes. Entonces, el gerente presenta informes. ¿Por qué? Porque es parte de su responsabilidad para que exista el conocimiento de lo que está sucediendo
a través de ese informe a la junta directiva y asimismo a la junta, al ámbito de propiedad. Bien, otro aspecto es solicitar al equipo de trabajo informes necesarios para entregar a la junta directiva. Entonces deben estar establecidos una serie de requerimientos por parte de la junta directiva y esos requerimientos deben convertirse en insumos que el ámbito de administración debe entregarle al ámbito de dirección. Ser transparente y verificar la veracidad de la información que se transmite. No podemos, por tener la chiva, entre comillas, salir con algo que no es cierto, o que es parcialmente cierto, o que se haya cambiado su naturaleza o su verdad, digámoslo así, y estemos enviando información que no corresponde a la realidad, y eso sería delicado. Atender los requerimientos de la junta directiva, ya lo hemos hablado, informes oportunos a la junta directiva. Entonces, hay unas fechas establecidas para presentar los informes de manera periódica, por decir algo mensual, pues no demos papaya y simplemente o no demos la oportunidad para que tengamos una situación que se nos salga de las manos sencillamente por no cumplir con la entrega de sus informes oportunos. Entonces es importante que eso se haga y se cumpla de manera estricta. Recuerden que la junta directiva va a evaluar al gerente, entonces el gerente no puede dar la oportunidad de que lo califiquen mal. Coordinar a los demás colaboradores para el cumplimiento de las metas, la persona encargada directa número 1 para lograr esa alineación entre los trabajadores y la entidad sin ánimo de lucro. Y también otra función del ámbito de administración es conformar un equipo de trabajo de acuerdo con las necesidades de la organización. En general, las responsabilidades de la gerencia incluyen la ejecución de la estrategia, el liderazgo y una buena comunicación con la junta directiva y accionistas. Entonces debe haber permanente comunicación entre las tres instancias para que no haya sorpresas que puedan llegar a malograr un poco el objetivo de la organización en determinado momento. También se recomienda que empresas familiares tengan líderes competentes. O sea, si un miembro de la familia, normalmente uno ve que hay personas que están en la línea, digamos, de sucesión, pero no tienen las competencias. Entonces, y son personas que no, digamos, que no han demostrado en el tiempo que posiblemente no son, como decimos acá, el tigre para asumir esa responsabilidad. Pues busquemos personas que realmente tengan las competencias y le permitan a las personas poder ser líderes en la organización y entrar en este tema de gobierno corporativo posiblemente, ¿por qué no? Pero de tener conocimientos y habilidades pues que son necesarios para eso. Bien, vamos terminando entonces ya la parte de los roles. Espero que haya sido claro. Estos son los más importantes. Hay una cantidad que ustedes lo pueden encontrar en las cartillas que emiten las cámaras de comercio, pero en mi opinión, estos son los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta como funciones y responsabilidades de los diferentes ámbitos del gobierno corporativo. Y para cerrar, vamos a hablar de otros aspectos importantes del gobierno corporativo. El primero, las buenas prácticas. Entonces, debe existir yo no digo un manual, pero sí debe existir una serie de elementos que o que se han venido detectando de otras organizaciones o de códigos de gobierno corporativo, de manuales, de información que nos permitan hacer, digamos que, como se dice en la parte de mercadeo, un benchmark o una revisión de diferentes entidades que tengan gobiernos corporativos y ver cómo lo están haciendo y copiar lo bueno. Eso no es malo, copiar no es malo, ¿cierto? En ese sentido. Y ya después cada entidad sin ánimo de lucro va sellando o cogiendo su estilo
generando su cultura, generando una visibilidad diferente. Cada entidad es única porque tiene unos lineamientos, tiene una cultura. Entonces, fundamentalmente es importante eh, estar enfocado en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las entidades sin ánimo de lucro, y específicamente hablo de las entidades sin ánimo de lucro, pero esto se extiende a emprendimientos y pymes y mipymes y todo ese tipo de cosas, que por considerarnos pequeños no le prestamos atención a constituir el gobierno corporativo. Y ese es un error craso, un error que puede costar muchas cosas. Una entidad sin ánimo de lucro que esté bien administrada, pues obviamente tiene o debe tener más probabilidades de cumplir todo el tema legal. ¿Por qué? Porque son juiciosos, porque tienen establecidos las diferentes responsabilidades bien asignadas en cada uno de los ámbitos, cada quien sabe a qué entra a la cancha a jugar, nadie simplemente él va a recibir una retroalimentación del técnico, que en este caso sería los diferentes ámbitos, que serían los miembros fundadores, por decir algo, pero van a recibir alguna retroalimentación sobre la gestión que le va a permitir eh, proteger todo su tema de activos, todo su patrimonio, y pues que efectivamente los objetos sociales o los propósitos organizacionales se den de acuerdo como estaban presupuestados o establecidos. Hay muchas jurisdicciones y sitios donde hay que cumplir estándares o por ley existen una serie de lineamientos que se deben cumplir. Entonces, pues hay que hacerlo. Y de contraprestación le dicen, listo, entonces le vamos a dar unos beneficios tributarios o fiscales que le van a permitir, digamos que de una u otra forma, tener un buen impacto en su parte financiera y que no se vean afectados pagando una serie de situaciones por no cumplimiento o algo así. Entonces, es importante tener en cuenta que donde estén instalados, qué tipo de regulación existe, más allá de la que hemos conocido en estas sesiones, existe para poder tener un gobierno corporativo que sea, digamos, obligatorio. Entonces, eso ya es otro cuento, ¿cierto? Pues normalmente, nomás con la Constitución, nosotros ya estamos cumpliendo con un pedazo que es la Asamblea General o el ámbito de propiedad, pero digamos que habrá otras organizaciones que no le ponen o si no le dan la debida importancia a este tema y puede estar generando un inconveniente. Las buenas prácticas de gobierno corporativo ayudan a las entidades sin ánimo de lucro a cumplir y mantener estándares y normativas legales. Nada que hacer, es importante. Y parte de nuestra responsabilidad es el cumplimiento legal. Esto no es negociable, eso es como los principios y valores no son negociables. Esto hay que hacerlo, hay que cumplirlo y es la única manera de poder generar esa cultura ética sobre la cual el gobierno corporativo va a empezar a trabajar para poderla generar y que se mantenga en el tiempo esa cultura. Entonces, ¿qué aspectos? Bueno, antes de eso, antes de mirar los aspectos, en general, implementar políticas y buenas prácticas en la gestión de las entidades sin ánimo de lucro, eso nos muestra, nos pudiéramos que la gente perciba que nosotros actuamos con transparencia, demostramos probidad y rectitud en el manejo de los fondos o de las donaciones o de los recursos, porque finalmente eso es parte del proceso. Las entidades reciben una serie de donaciones y hay que demostrar transparencia en el buen uso de esas donaciones, ¿sí? Si esas donaciones vienen por parte del Estado o vienen de entidades privadas o de personas naturales, independientemente de quién sea el donante o el benefactor, es muy importante cumplir con todos estos requisitos de buenas prácticas y de cumplimiento del código de ética para que le generemos valor agregado a las partes interesadas en lugar de algún tipo de sospecha o de
suposiciones que pueden llegar a afectar la reputación de la entidad sin ánimo de lucro. Esto incluye actuar con altos estándares éticos. Eso es fundamental para evitar este tipo de cosas, para administrar esos recursos de manera eficiente y libre de cualquier susceptibilidad. Cuando hablamos de libres de cualquier susceptibilidad, es susceptibilidad de que se pierda, se la roben, hagan o promuevan la corrupción a través de esos recursos. Entonces, finalmente, todo este proceso nos enseña a manejar las cosas de manera correcta, basadas en ese código de ética. Como buenas prácticas de gobierno corporativo podemos encontrar la supervisión y rendición de cuentas. Entonces, el gobierno corporativo debe supervisar activamente, de manera independiente, a la entidad sin ánimo de lucro, o sea, al resto de la organización. Abstenerse de cruzar límites de responsabilidad, es decir, lo que hablábamos, no meterse allá no meterse en el día a día de la organización, sino sencillamente cumplir con sus misiones, solicitar rendición de cuentas, mirar los indicadores, las reuniones periódicas para evitar que se presente algún tipo de situación. Proporcionar dirección estratégica es fundamental, es importante. Es el gobierno, es la cabeza, entonces puede proporcionar dirección estratégica, actuar de buena fe, debido cuidar lealtad. Recuerden la frase que yo les decía, la gente camina como camina el jefe. Entonces, si ven que el gobierno corporativo tiene un lineamiento, una directriz, es coherente, pues parte de la cultura que se va generando en la entidad sin ánimo de lucro es esa. Otro aspecto es la independencia. Entonces, la entidad sin ánimo de lucro debe tener un comité de dirección compuesto por directores, o sea, por gente que esté preparada para asumir ese tipo de responsabilidades y que tenga las experiencias profesionales del caso. No deben formar parte del equipo directivo, debe ser completamente ajeno. No reciben sueldo, aunque sí pueden percibir honorarios, y eso es algo que debe estar establecido desde el momento en que se contratan a estas personas para que quede todo sumamente claro. Debe haber una política de remuneración al respecto. Otro aspecto de buenas prácticas es la ética corporativa, que es una ética que debe estar a través de los principios y valores permanentemente comunicada a la organización, y sobre todo establecer una cultura alrededor del tema ético. Designar al oficial de cumplimiento. Entonces ya en la siguiente sesión arrancamos con cumplimiento, entonces se van a dar cuenta la interacción que hay entre la parte de cumplimiento y control interno con el gobierno corporativo, y es parte fundamental, definitivamente. Adoptar una política de conflicto de intereses, ya lo hemos hablado en algún momento. Establecer criterios de evaluación de desempeño relacionados con la ética. Otro aspecto de buenas prácticas es la formación y sensibilización de las personas que integran el gobierno corporativo. Entonces hay que debemos capacitarnos y capacitarnos permanentemente, pues para que efectivamente hagamos mejor las cosas y las direccionemos de la mejor forma para que no tengamos inconvenientes. Entonces, establecer temas relacionados con los deberes que tienen cada una de las personas, las responsabilidades, todo el tema ético, bueno, en fin. Y conocer la legislación que aplica y sus últimos estándares. Entonces es importante, y desde aquí, desde el gobierno corporativo, debemos tener claridad de qué normas o qué leyes están afectando o impactando a la organización, y a partir de ahí pues tomar todas las acciones del caso para cumplir dicha ley. Y otro aspecto es la evaluación. Entonces, desarrollar e implementar un proceso anual de evaluación del gobierno corporativo, así como evaluamos el desempeño de nuestros colaboradores y de los jefes de área, pues el gobierno corporativo también debe establecer un proceso, un procedimiento, una metodología de evaluación del gobierno corporativo para tomar las acciones del caso. En este sentido es, si tiene alguna deficiencia la persona, pues fortalecerla a través de procesos de capacitación y ese tipo de cosas, de tal forma que su desempeño sea el que está esperando la organización. Tomar medidas apropiadas a los problemas que se detecten durante la evaluación del desempeño del desempeño, y evaluar la diversidad de habilidades, experiencias y antecedentes del gobierno corporativo. Entonces, el gobierno corporativo es una
figura importante dentro de la entidad sin ánimo de lucro. Otro aspecto es la auditoría. Entonces nosotros debemos estar solicitando auditorías, ¿cierto? Por una firma independiente, un tercero, y periódicamente cambiarlas. No es bueno, no es sano para la organización que una sola empresa de auditoría audite a una entidad sin ánimo de lucro de manera permanente y en el tiempo, porque se rompe un poco la separación que debe haber y el espacio que debe haber para que el auditor pueda moverse sin generar ningún tipo de compromiso con absolutamente nadie. Entonces, si mantenemos la misma empresa, pues se van a generar lazos y entonces eso puede llegar a afectar seriamente los procesos de diagnóstico y de auditoría. El comité de auditoría debe estar compuesto por directores independientes. Se deben establecer normas y procesos relativos a todo el tema contable y de control interno en la organización. Entonces deben quedar establecidos que bajo NIF, bajo este tipo de ley, la parte de control interno de igual manera. Entonces debe estar sumamente claro. Y contratar, remunerar y supervisar las actividades del auditor. Entonces, si es externo, el auditor pues sencillamente se hace el proceso de contratación, prestación de servicios, de auditoría, empresas serias y reconocidas, y a partir de ahí pues se definen, se hace el proceso de negociación, se define y se contrata con un tercero. En la parte financiera, el director ejecutivo y el director financiero de cada entidad sin ánimo de lucro, pues ¿qué deben hacer? Estar permanentemente monitoreando todos los monitores, perdón, todos los reportes e indicadores financieros, pues para hacer el monitoreo que se requiere y entender qué es lo que está pasando y cómo va la entidad sin ánimo de lucro con base a los objetivos, ¿cierto? Otro aspecto, normas y procedimientos documentados. Entonces, pues debe haber instrucciones de la Junta y de los comités que conforman la Junta Directiva. Información sobre conflictos de intereses, si hay que plantearlos. Y hay documentos que nos muestran cuáles son esas mejores prácticas. Entonces, es cruzarlo identificado contra ese manual y tomar acciones para mejorarlo. ¿Cuál va a ser la compensación? Ya lo hablamos. ¿Cuál es la participación de inversiones? ¿Cómo debe quedar establecido? Y todo el proceso de recaudo de fondos. Otro aspecto es la documentación. Entonces debemos establecer una política para garantizar la seguridad de la información. Importantísimo. Porque ese es un sitio donde puede fugarse, ese es parte de esos elementos que son atractivos para que se pierdan de las organizaciones. Entonces hay que evitar que se pierdan esos documentos bajo, pues obviamente unos procesos de cuidado de la información, y a partir de ahí pues se va implementando, se va llevando a conocer a la gente y le va a permitir a las personas entender cuál es el manejo adecuado de la información dentro de la organización y de la documentación. Informes directos y emisión abierta. Entonces, establecer una política que le permita a los colaboradores que detecten alguna situación anormal dentro de la organización, que informen. Como decía un presentador de noticias de un canal aquí en Bogotá, en Colombia, un canal nacional, que ustedes deben saber cuál es, decía: no se quede callado, denuncie. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo, pero debe existir el conducto mediante una política y debe estar establecido el procedimiento, cómo debe hacerlo, y a dónde debe dirigirse, cómo debe hacer las cosas. Normalmente esas denuncias las hacen de manera anónima, pero pues que estén bien documentadas sobre aquellas cosas que puedan estar infringiendo el código de ética o la transparencia o todos los principios y valores que estén definidos en la organización. Y la alta dirección debe buscar el mecanismo para que le llegue y entender qué es lo que está pasando, y a partir de ahí establecer las acciones del caso para hacer la investigación correspondiente de esa situación que fue denunciada. Bien, cuando hablamos de la implementación del gobierno corporativo, estamos hablando de
varios aspectos. Uno, el establecimiento de órganos de gobierno corporativo. Esa es una, ¿cómo se implementa? Entonces se define, vamos a hacer esto, vamos a tener dos o tres órganos de gobierno corporativo, entonces lo vamos a hacer, vamos a tener junta directiva, entonces se nombra la junta directiva, previa selección, con base en unos perfiles que se han identificado, se deben establecer unos comités que ya vemos de que ya vamos a hablar de ello, el desarrollo de políticas internas y seguimiento de proyectos, cómo lo vamos a hacer, y la selección de herramientas para el desarrollo y evaluación del gobierno corporativo. O sea, qué apoyo desde el punto de vista software y hardware vamos a tener para agilizar los procesos y que nos quede el espacio, más allá de ingresar datos o de manejar cosas, poder analizar información y tomar las decisiones correspondientes. Entonces, cuando hablamos del establecimiento de órganos de gobierno corporativo, estamos hablando que debemos entender qué ámbitos va a tener nuestra organización, cuál va a ser la jerarquía, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la jerarquía? Cómo vamos a distribuir los procesos de toma de decisiones para que estos sean realmente efectivos y objetivos. Y la Asamblea General debe estar integrada por quienes cuentan con derechos de propiedad y dirección de la entidad sin ánimo de lucro. Aquí algunos aspectos de nombramiento de la junta directiva, pues debe ser cuidadoso, enfocado a resultados, debe ser o debe tener como requisitos claros que exista liderazgo, experiencia y conocimiento por parte de los miembros que conformen la junta directiva. El número dependerá del tamaño de la SAL, ya hablamos, aquí cometí un error, puse 21, es entre 5 y 9 miembros con un chairman o con un cabeza de grupo de la junta directiva. Se propone también que el 25% de las personas que conforman la junta directiva sean independientes, pero debe estar en estatutos. Es lo recomendable para que las 3/4 partes sean, digamos que posiblemente personas que sean internas, que sean directores internos, pero el 25% tener la posibilidad de tenerlo de afuera, pues que conozcan, que sepan, que conozcan del sector, que hayan sido miembros de juntas directivas, etcétera, 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 porque eso le agrega valor a la entidad sin ánimo de lucro. El establecimiento de comités. Entonces, para empezar paso a paso en la conformación del gobierno corporativo, es importante dividir responsabilidades, no dejarles todas las responsabilidades a una, dos o tres personas, sino que esos comités, ¿cierto? O estas separaciones o subdivisión de responsabilidades, pues debemos hacerla pensando siempre en administrar preventivamente la organización sin ánimo de lucro. Entonces se sugiere comité de auditoría. Entonces ese grupo de personas está encargado de entender todo el proceso de control interno. Entonces deben supervisar el control interno de la entidad sin ánimo de lucro, que efectivamente esté cumpliendo con lo que está establecido, porque debemos sí o sí garantizar la transparencia y el código de éticas y que nuestra rendición de cuentas sea lo más transparente y clara posible. Está el Comité de Finanzas para monitorear planes estratégicos y financieros anuales y a largo plazo, entender cómo es la estructura de capital y recomendaciones de ingreso de fondos. Entonces, mire, tenemos que hacer unas campañas para lograr obtener fondos para poder sostener nuestros proyectos. La gestión de riesgos, ya lo hemos hablado con la suficiente amplitud. Es importante tener un grupo de personas identificando y trabajando todo este proceso de riesgos, un comité de remuneración para que revise esas políticas de remuneración y beneficios a los miembros del gobierno corporativo. El comité de planeación estratégica, pues su principal función, ¿cuál es? Pues trazar un plan realista y que sea benéfico para la entidad sin ánimo de lucro. Y el de responsabilidad social, pues va a depender de la prioridad y necesidad que tengan las entidades sin ánimo de lucro, que es fundamental para cumplir con los objetos sociales enfocados hacia ayudas humanitarias a comunidades vulnerables y de paso proteger el medio ambiente donde están esas entidades conformadas.
Cuarto, el desarrollo de políticas internas y seguimiento de proyectos. Entonces, este paso acerca más a la correcta administración de un gobierno corporativo. Entonces, uno, plan de sucesión, ya lo hablamos. Dos, garantizar el logro de objetivos y resultados esperados. Y estructurar políticas. Entonces, la de gobierno corporativo y cumplimiento normativo, todo esto que hemos venido hablando, enfocado en temas anticorrupción, fraudes, ¿cierto? Transparencia, tiene que estar ahí. Políticas de riesgo, también ya lo hemos hablado, y políticas de gobierno de órganos sociales y comités internos. Entonces, ¿qué comités tenemos? La Asamblea General, hay unos reglamentos, bueno, eso fundamentalmente para poder implementar un muy buen gobierno corporativo. Y todo el tema de seguimiento de proyectos. Entonces, ¿cómo debe ser el procedimiento, la metodología de seguimiento de proyectos? Recuerden que vamos a trabajar proyectos humanitarios y todo debe estar con un cronograma definido con sus responsables con fecha, entonces nosotros debemos estar revisando que efectivamente esos proyectos se cumplan. Claro, nosotros no vamos a ir al día a día, para eso hay unos responsables, pero el macro, la revisión macro que va a ser con la visión que tiene los miembros del gobierno corporativo, pues es recibir la información y entender si los proyectos que se están ejecutando se están cumpliendo con su objetivo. Y son de herramientas para el desarrollo y evaluación del gobierno corporativo. Entonces hay que buscar tecnología, tecnología, tecnología que agilicen, que mejore la productividad y que no dupliquen el trabajo, en todo sentido. Y va a depender del tipo de organización, qué estructura tiene y qué necesidades desde el punto de vista tecnológico necesita. Bien, y para cerrar, voy a traer aquí a colación unas palabras que dijo el señor Roberto Salas Guzmán, es cofundador de esta empresa que se llama Succession, es un referente en gobernanza empresarial, es ecuatoriano, vive en Guayaquil, en una entrevista a un programa o a un medio que se llama The Council. ¿Y por qué traigo a colación a este señor? Porque yo lo sigo, además porque fue mi CEO durante muchos años en una empresa donde trabajé, una multinacional donde trabajé 14 años y había un tema de gobierno corporativo muy fuerte y este señor lo hacía de una manera muy, muy interesante y trabaja en eso. Entonces, él dio unos tips. Uno, la gobernanza empresarial adecuada es la brújula que guía a las organizaciones hacia la prosperidad en un mundo incierto, volátil, con grandes cambios tecnológicos y sociales. En un entorno cada vez más complejo, como el que estamos viviendo, junto a nuevas oportunidades, la gobernanza adecuada es el pilar fundamental para asegurar la mejor dirección y rumbo que lleva a la organización a perdurar en el tiempo y con un sano crecimiento. Y una tercera frase, la gobernanza empresarial no solo implica estructuras, políticas y procesos, también valores y principios que guían nuestras acciones hacia un futuro próspero y sostenible. Entonces son tres frases que extracté de su charla con este señor que me parecen importantes traerlas en el cierre de este seminario relacionado con el tema de gobierno corporativo. Entonces, muchas gracias. Perdonen un poco, me extendí un poquito más, pero era necesario terminar. Y cualquier inquietud, mis compañeros van a atender sus requerimientos. Les agradezco mucho. Gracias por escucharme, gracias por permitirme llevarles a ustedes y compartirles todo este proceso con respecto al gobierno corporativo. Entonces, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecerles a los compañeros que nos han venido capacitando. Son muy importantes todos estos temas que estamos mirando. Un pequeño comentario frente a la primera parte cuando el compañero Alfredo hablaba de estos temas, donde hay a veces familiares en las organizaciones. Yo creo que es diferente una empresa familiar
a una organización que puede que hayan familiares de quienes están en un momento al frente o son parte o son miembros fundadores, ¿sí? Pero no necesariamente sus familiares. Entonces yo sí considero que debe haber una gran idoneidad, una gran transparencia, una gran comunicación a todos los hacia adentro de la estructura de la organización, pero también hacia afuera, especialmente en el manejo de los recursos. Voy a poner este ejemplo: un representante legal que tenga un hermano, pues no debería estar en el manejo financiero, podría estar en otra cosa o incluso en el equipo financiero, pero no en la toma de decisiones, digamos, muy sensibles. Respecto al otro tema de que yo veo que uno tiene que también generar una transicionalidad, porque todos vamos a empezar, yo diría que la mayoría, como pequeños en muchos casos. Entonces, me parece que es importante mirar esa transicionalidad, o sea, en el tiempo, cómo vamos a ir creciendo, para así mismo que nuestra estructura no nos desborde. Y eso va en relación también con los proyectos, porque si nosotros agarramos demasiados proyectos, pues vamos a tener que generar una estructura más grande. En ese sentido, Cool Corporation, a quienes dio unos cupos, creo que nos imprimió ya de hecho ese tema de ir creciendo gradualmente. Y lo tercero es en relación lo repetía varias veces el compañero cuando hizo la presentación, en cuanto a que en los órganos corporativos como tal, las personas que están ahí pueden devengar, digamos, unos honorarios, pero no necesariamente, pero no sueldo. ¿Eso qué quiere decir? Y es mi pregunta. Y, digamos, ¿cómo se manejaría que en algunos casos algunas de estas personas fueran parte, digamos, del staff de la organización, de la entidad, que tengan un cargo específico? Es decir, se maneja si a esa persona no se le da el honorario, sino que se le da su sueldo, o tiene, digamos, como una bonificación adicional. Adelante, compañero Ricardo. Ricardo, que va a contestarle ahí. Abre el micrófono. Ya, buenas noches. Ese tema depende más de la organización de la corporación o fundación. Ujú. Se entiende que pequeña o grande, pues debe tener unas políticas, palabra clave, de remuneración, bien sea por honorarios o bien sea por salarios. Si su contrato es un contrato a término indefinido y trabaja para la organización, pues hay unas escalas organizadas. Por ejemplo, profesional tipo 1, profesional tipo 2, profesional tipo 3. Y en cada una de esas escalas hay definidas unas funciones, unas competencias, pues una serie de parámetros que nos permiten valorar cada una de las escalas y darles eh, asignarles un valor de honorario o de sueldo. Igualmente, si hay unos honorarios, generalmente los honorarios se utilizan para intervenciones externas, como por ejemplo un auditor, con el cual, de acuerdo al volumen de lo auditable, pues se le fijan o se negocia con él pues los honorarios. Entonces tiene que hacer una auditoría de las actividades realizadas en los últimos 5 años. Pero bueno, eso es una plata bastante importante, porque el auditor tiene que un equipo de personas que le colaboren. Pero si se trata de auditar simplemente un programa que lleva 1 año y que se quiere saber si todo ha fluido de acuerdo a lo planeado, entonces pues ya serán unos honorarios menores. Que sean familiares o no, pues eso no tiene ninguna injerencia, porque para eso existe el término de la ética. Exacto. Entonces, pues, cada loro en su estaca, cada quien en sus funciones, ganándose lo que se debe ganar de acuerdo a la organización. Continuamos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal, a las 5:30 de la tarde.
Continuamos con el tema que son procesos, direccionado por Marcos Ortegón. Y bueno, ya hoy terminamos ya lo que es gobierno corporativo. Muchas gracias por su atención, por la disposición, y pienso que hoy fue una charla muy interesante, muy interesante, muy buena, muy productiva. Esperamos que sea de gran apoyo para todos ustedes. Y bueno, acá de todas maneras estamos disponibles para colaborarles en lo que ustedes requieran.